Bueno, gestión de finanzas para proyectos. Esta foto muestra un poco la dinámica del proyecto. Estamos trabajando en un ambiente operacional y a la parte trasera ven la nueva torre. Es decir, estamos combinando, si bien los espacios son separados y claramente divididos, hay muchas interacciones que generan justamente que el proyecto se vuelva complejo. Y esa complejidad trae ciertamente riesgos que hay que evaluar y hay que controlar, ¿no? Acerca de bueno, somos una empresa responsable, somos el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez desde el año 2001, ¿no? Y parte de nuestra obligación, aparte de mantener la operación, es justamente el gestionar la, las expansiones del proyecto, ¿no? Nosotros como proyecto de expansión tenemos, o como concesión, tenemos un esquema donde por cada dólar que ingresa del aeropuerto Jorge Chávez, el 51% va directamente al gobierno. Y con el 49% restante, o los 49 centavos restantes, tenemos que mantener la operación, obviamente todo el tema que son sueldos, salarios de nuestro personal, pero adicionalmente tenemos que hacer todas las inversiones que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, como proyecto, como concesión y como beneficio al Estado, es definitivamente un negocio redondo, ¿no? Y adicionalmente, pues se le paga a ciertos operadores, nosotros operamos el aeropuerto desde que el avión toca tierra, y entonces todos los servicios que son aéreos los maneja Corpac, igual a Corpac se le paga un porcentaje del aterrizaje y despegue, entonces, nuevamente, como digo, por todos los ángulos, este es un tema bastante beneficioso para el Estado peruano. Vamos a pasar a la siguiente. Un pequeño delay. Bueno, como una empresa tenemos pues un enfoque sostenible de negocio, ¿no? Basamos mucho en la experiencia del cliente, tenemos un negocio balanceado, tenemos un compromiso con el entorno, sobre todo en el proyecto de expansión, ¿no? Nuestros stakeholders o nuestras empresas vinculadas o todas las entes de interés tienen que tener una participación, una opinión dentro del proyecto, ¿no? Se gestiona el talento, el medio ambiente, también el proyecto de expansión pasa eh, todos los reglamentos, ¿no? Tenemos que pasar la MEIA, que es el estudio, modificatoria del estudio en el proyecto. Entonces, como empresa, somos una empresa que tenemos un compromiso bastante fuerte con nuestros stakeholders, pero también con nuestra comunidad, ¿no? Con la provincia de Callao, Lima y el Perú. Hablando de stakeholders un poco más, ¿cuál es el ecosistema de Jorge Chávez? Bueno, nosotros tenemos al día de hoy 31 aerolíneas, ¿no? Que son nuestros principales clientes, ¿no? También 2 empresas de servicio de plataforma, es decir, las empresas de rampa, ¿no? Que aquellas que nos hacen el catering, las que manejan todo el tema de llevar las maletas desde la aeronave hacia las mangas los carruseles de equipaje. Tenemos muchas interacciones ahí. Y también como negocios aeronáuticos, no aeronáuticos, tenemos pues las empresas de transporte terrestre, limpieza, seguridad, real estate, todo lo que ustedes puedan considerar o puedan imaginar si que ocurre, ¿no? Y sobre todo tenemos mucha participación de empresas del Estado, todas las instituciones públicas que manejan puntos críticos de nuestra operación, la parte de la policía, aduanas, migraciones, ¿no? Todos esos servicios que son críticos para nuestra operación son manejados por empresas del Estado. Ahora, ya pasando al tema del proyecto de proyecto de ampliación, el abanico de nuestro ecosistema se incrementa, ¿no? Porque ya tenemos que empezar a lidiar con nuestros vecinos, bueno, lidiar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con nuestros vecinos, con algunas instituciones por temas de permisos que normalmente no son parte de la operación, y bueno, y esto va creciendo. Sobre el proyecto de expansión, y estoy corriendo un poquito para que no se nos acorte en el momento de entrar ya al tema puntual. Nuevamente, las preguntas las pueden ir haciendo por chat y me las van comentando porque no estoy viendo ahorita el chat. Esta es la foto. Rápidamente, nuestro proyecto de expansión se divide en 2 grandes componentes. Lo que le llamamos el lado aire,
y el lado tierra. ¿Qué significa lado aire? El lado aire es aquel área del aeropuerto donde se gestiona el corazón de un aeropuerto, es decir, donde aterrizan las aeronaves, donde la aeronave hace bueno, el aterrizaje, el taxiway, donde se estaciona, donde ocurre... No, y tenemos, esta es una foto donde se ven los terrenos donde se está desarrollando el día de hoy el proyecto de expansión. Al lado izquierdo, en una parte marrón un poquito más oscura, que es donde se está haciendo los trabajos iniciales de la pista de aterrizaje. Esta es la nueva torre de control. Nueva torre de control, ¿por qué? Porque tiene que estar en una ubicación que te permita manejar u observar completamente toda la longitud de ambas pistas ahora, ¿no? Y ahora vemos un poco de los edificios auxiliares. Y también tenemos lo que le llamamos el lado tierra. El lado tierra es aquel donde están los pasajeros, el público en general, donde se desarrolla pues toda la parte del check-in, inclusive hasta llegar a la parte del abordaje. Una vez que los pasajeros proceden a esa zona de abordaje, ya se convierte también en lado aire, ¿no? Entonces, el proyecto de expansión consta de dos grandes componentes. El lado tierra, como dije, la nueva pista de aterrizaje operativa, es decir, todos los elementos que nos permitan que la pista de aterrizaje pueda recibir un avión, ¿no? Le hace torre, le hace los servicios de rescate, de bomberos aeronáuticos, y la parte del lado tierra, donde está pues la terminal y la parte pues de estacionamiento de vehículos y todos los temas comerciales comunes que se pueden ver en un proyecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar un poco a la parte de evaluación de riesgos. ¿Por qué es importante la evaluación de riesgos en un proyecto de expansión? Básicamente es porque el riesgo de materializarse se convierte en un componente que te puede impactar las dos pilares fundamentales de un proyecto. Que el proyecto se entregue a tiempo y que el proyecto se entregue en el presupuesto estimado, ¿ok? Nuevamente ustedes me dirán, bueno, pero al final si hay un tema de tiempo excesivo, también significa dinero. Efectivamente, una variación en tiempo también se va a materializar en un presupuesto mayor. No sé si alguien quiere compartir o decir, no hay respuesta mala acá, ¿qué cosa o qué consideran un riesgo? ¿Cómo definirían riesgo? ¿Alguien desea hacer uso del micrófono o puede escribir por el chat? Hola. A ver. No, bueno, a ver, riesgo, ¿sí? Dale, por favor. Anthony, sí. Alfredo, ¿me escuchan? Adelante. Bien, yo considero un riesgo algo potencialmente, algo que tiene una probabilidad de que pueda dañar el proyecto, pero pueda dañarlo un riesgo negativo, o también pueda... yo considero que hay dos tipos de riesgos, un riesgo positivo y un riesgo negativo en cuanto a presupuestos o a gestión. Es correcto, es correcto. Normalmente en tema de riesgos se le llaman, ¿no? Riesgos, los que pueden afectarte negativamente, u oportunidad, ¿no? Los que puedan afectar o impactar positivamente al proyecto. Si ocurre un accidente, sí, claro, esa es una materialización de un riesgo. Pero efectivamente el riesgo es cualquier elemento que pueda impactar en la consecución de los objetivos planteados por el proyecto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, es cualquier acción o elemento que de materializarse puede impactar los objetivos que has tenido como proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una demora de un proveedor que nos iba a entregar cierto componente hoy día,
y no lo va a poder, no lo va a poder completar porque no le llegó la materia prima de China por la congestión que hay ahora en los puertos. Bueno, eso es una materialización de un riesgo. ¿Nos va a impactar en nuestro cronograma? Sí, nos va a impactar en nuestro cronograma. ¿Nos va a impactar en nuestro costo? Posiblemente, eso depende un poco de la metodología contractual que hayas utilizado. Pero sí, efectivamente el tema es que ya te está impactando de alguna manera, ¿no? Entonces, esta foto, voy viendo el reloj para que no me... Ya, estamos bien. Esta foto es un poco la foto básica, la misma que yo también que utilizaron para cuando me empecé a meter este tema de riesgos. Pongámonos en esta situación. Nosotros tenemos, y centrémonos en lo que vemos en la foto. Tenemos dos vehículos, ¿ok? Los vehículos, está de noche, al parecer, o bueno, por la foto vemos como que hay como unas pequeñas gotitas cayendo, parecería que estuviera un poco lloviendo, la luz no se ve tan buena, la luz de la calle, entonces, ¿qué, qué riesgos podemos mencionar de esta foto? Suelten ideas, chicos. La materialización del riesgo es que haya un accidente, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos elementos de riesgos que vemos en esta foto? La llovizna que está viendo podría ser. ¿Correcto? La llovizna es un elemento que podría afectar el objetivo de ambos conductores, que es llegar a su destino a tiempo y sin accidentes. Tenemos poca visibilidad, correcto. El choque entre ambos carros, como mencionaba Pierre, es ya la materialización del riesgo, ¿no? Pero los elementos son los que nos pueden llevar a esa materialización. Otros podemos ver que tal vez vemos que de un lado, por donde está el carro rojo, no hay una señalización de alto. En el lado del conductor del auto gris, sí vemos que hay una señal, al parecer, bueno, no lo sabemos, no he hecho caso, o sí, no sé. Otros elementos que podemos considerar como que pueden ser materia de tener una consecuencia negativa es quizás la pericia de los conductores. No sabemos, claro, es ya un poquito imaginarnos, pero son parte del universo de que vemos acá, ¿no? El conductor no puede estar quizá bajo efectos del alcohol o sustancias que puede afectar su capacidad de manejo, la velocidad del vehículo, la poca visibilidad, como hemos dicho, ¿no? Quizás la condición de los vehículos, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a listar nosotros una serie de elementos que podrían, de fallar algo, llevarnos a una consecuencia, que es una colisión o un choque de los vehículos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación o un análisis de riesgos, nos situamos en una situación particular, para la redundancia. Por ejemplo, un concepto, ya vamos volviendo un poco al texto de la lámina, es los riesgos son inherentes a un proyecto, una industria, ¿no? Ahí los riesgos van a ocurrir o van a estar presentes. Entonces, regresando en la foto, nosotros tenemos tres caminos, tres temas que podemos hacer o tres acciones que podemos hacer con los riesgos. Nosotros podemos mitigarlos o reducirlos. Es decir, sabiendo que hay un riesgo, sabiendo que hay un posible impacto, ¿no? Trabajar en que ese riesgo tenga una menor probabilidad o un menor impacto si es que sucede. Por ejemplo, evitar que los conductores manejen bajo el efecto del alcohol. O si está lloviendo, reducir la velocidad. O si estamos llegando a una esquina con poca visibilidad,
reducir la velocidad o hacer caso a las señales de tránsito, ¿no? El pare que vemos en ese lado. Entonces, esa es la acción que se define como mitigación o reducción del riesgo, ¿ok? Transferirlos. Bueno, transferir es también cómo hacemos que si un riesgo ocurre, este impacto no nos afecte tanto. Y acá básicamente me estoy refiriendo, no exclusivamente, pero es la más común, es el tema de los seguros, ¿ok? Es decir, si yo choco mi auto y es un choque fuerte, en lugar de gastar $20,000 o $15,000, o si es pérdida total todo mi vehículo, inclusive, dependiendo de quién tiene la culpa, el costo del vehículo al que yo afecté, eso lo puedo transferir con un seguro, donde con un pago mensual mucho más acotado, pues estoy yo dándome de ciertas responsabilidades o acotando el impacto, ¿no? Y el otro es el asumir el riesgo. Es decir, yo entiendo que hay un riesgo, yo entiendo que lo puedo transferir, pero yo decido conscientemente que, o inconscientemente en algunos casos, como este caso de los vehículos, que no importa, si ocurre, yo lo voy a afrontar, ¿no? Entonces, esos son los tres caminos, ¿no? Ya después vamos a entrar un poco más a detalle, pero tú también puedes, después de mitigar un riesgo, el riesgo acotado te puede igualmente, si se materializa, generar un riesgo, generar una consecuencia. Esa consecuencia, después de haber mitigado un riesgo, tú podrías decidir asumirla. Explico un poquito más. Por ejemplo, yo sé que está lloviendo, voy a tomar acciones para evitar que esto ocurra. No he tomado, voy a ir mucho más lento, pero inclusive yendo más lento tengo la posibilidad de chocarme, pero decido, ¿sabes qué? Igual tengo que manejar, pues. O sea, no por la lluvia voy a dejar de manejar y dejar de avanzar. Lo mismo en un proyecto. No porque haya riesgos voy a dejar de hacerlo. Tengo que hacerlo. He identificado mis riesgos, he visto la forma de controlarlos, de mitigarlos, de tenerlos, digamos, de cierta manera manejados, pero van a haber riesgos que voy a tener que asumir para poder llevarlos a cabo. ¿Okay? No sé si acá hay alguna consulta, una duda o seguimos avanzando. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta en el chat. Igual cualquier momento me lo Todo hacen claro, saber. Salvador. Ok. A ver. ¿Esto alguien ha puesto ahorita? Ya, perfecto. Gracias, Salvador. A ver, ya. Entonces, hay muchas metodologías, mucha literatura, mucho material sobre el tema, ¿no? Pero este gráfico que estoy mostrando acá es el estándar usualmente utilizado por la ISO 31000, que es la ISO que se enfoca en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos tres componentes. Los principios del tema de riesgos, básicamente es para crear y proteger el valor, ¿no? La política voy a ir un poquito más atrás antes de elaborar acá. Eso tenemos que hacer una vez que tenemos los riesgos. Básicamente lo que nosotros debemos hacer en un proyecto, y ahí en un proyecto, es identificar el listado de todos aquellos riesgos que consideramos puedan generarse, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros solos, yo solo con alguien del equipo, del proyecto. Normalmente lo que haces es traer a los principales actores que conozcan situaciones similares. Y el primer paso, cuando uno empieza a tratar de identificar los riesgos, es tener una mente abierta, es decir, listar todos aquellos riesgos que nosotros consideremos que pueden tener un impacto y que puedan afectar a nuestro proyecto, nuevamente en costo o en cronograma. Entonces, cuando nosotros empezamos a gestionar, empezamos a listar todos aquellos riesgos para tenerlos identificados, ¿no? A eso se refiere con la parte de principios.
cuando nosotros hacemos una gestión de riesgos, tiene que ser integrada, es decir, tratar de integrar a la mayor parte de la organización para que sea un proceso sólido. Que sea estructurada y exhaustiva, sí, o sea, no es simplemente utilizar el criterio y empezar a decir, mira, este riesgo lo puedo mantener así, o acá en un año lo revisamos. No, tienes que tener una metodología que te ayude a gestionarlos correctamente, ¿no? Que se adapte. Un proceso de riesgos estamos yendo alrededor de la primera gráfica de la parte superior. Adaptada, pues el proyecto y el riesgo va cambiando. Entonces tenemos que irlo adaptando según el momento actual del proyecto. Inclusive todas las opiniones son bienvenidas y ninguna opinión puede tomarse como irrelevante, ¿no? Dinámica, nuevamente, siempre en movimiento, siempre constante, alguien tiene que estar tratando de moverlo y que te tome la importancia necesaria. Mejor información disponible al momento. Nada es perfecto, pero hay muchos supuestos que se van a tener que hacer para la gestión de riesgos, pero nos basamos en la mejor información disponible que haya en el momento particular. Factores humanos y culturales, sí, vamos a gestionar, vamos a tener quizás algunas personas con algún tipo de sesgo, que crean que algunos riesgos realmente no son de impacto. Entonces vamos a tener que gestionar mucho esto, ¿no? Convencer a la gente que este tema es un tema importante. Y la mejor, una gestión de riesgos al inicio del proyecto, ya es un check, se acabó, estamos cerrados, porque esto es prácticamente una mejora continua del tema. Si vamos a la parte 2, que es este circulito acá, la parte inferior derecha, básicamente tenemos un proceso, ¿no? Identificamos el riesgo, analizamos el riesgo y valoramos el riesgo. Y esto vamos a explotarlo un poquito más en la siguiente. Antes hablé sobre el brainstorming o sesiones para identificar riesgos. Básicamente, ese es el primer paso. Disculpen. Es listar todas aquellas, nosotros en el proyecto, nuestra primera sesión de identificación de riesgos, creo que llegamos a juntar casi 400 riesgos. Después empiezas a agregarlos, ves que muchos riesgos son repetidos con algunas otras palabras, o que algunos riesgos son demasiado específicos y los vas a juntar. Entonces empiezas a tratar de llevarlos a una matriz, a un listado de riesgos que puedas manejarlos y después seguirlos explotando. El análisis básicamente lo que tú haces es, ya entras riesgo por riesgo a ver cuál es el potencial impacto, ¿no? Si este riesgo de materializarse te va a demorar o te puede afectar en X cantidad de días, en cantidad de dinero, ¿no? Empiezas a ver todos los elementos. Y cuando empiezas a hacer la valoración, o que lo que en inglés le llaman el evaluation, ya empiezas a ver también cómo esos riesgos que ya has cuantificado, los puedes empezar a tratar, a mitigar, a ver cuáles son tus estrategias para que un riesgo tenga menos impacto, ¿no? Entonces, claro, yo les dije hace un ratito que habíamos llegado a listar inicialmente centenares de riesgos. Al final del análisis llegamos a concluir que entre los riesgos que no eran de tanto impacto o que no estaban dentro de nuestro universo real, llegamos a yo organizo el programa como unos 40 riesgos, ¿no? Y esos 40 riesgos los empiezas a tratar, ¿no? Ver justamente cuáles son las actividades que tienes que hacer para mitigarlos, y para cuantificarlos. Y ahí es donde venía yo a mejor información disponible hace un rato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de un camión que no llega con los materiales? Nadie tiene la respuesta exacta en un momento, pero dependiendo tú vas utilizando, a ver, ¿cuántos son los días hombre que esto cueste porque no llegó el material?
Entonces voy a igual tener que pagarle, nuevamente, dependiendo de la metodología contractual que estemos usando, el equipo, y acá me estoy poniendo un supuesto, ¿no? El proveedor de material es uno, el contratista que va a ejecutar la implementación es otro, una empresa está impactando a la otra. Entonces yo empiezo a ver, estoy paralizando a una empresa por 10 días, a todos estos salarios, y ese es el costo que yo tendría que asumir como proyecto por pagar. Claro, después me dirán, oye, pero este es imputable a la empresa tal, tal. Sí, sí, totalmente. Pero estoy poniendo un poquito un ejemplo para ver cómo se cuantifica, ¿no? Y el marco de referencia es básicamente aquellos conceptos que se utilizan, ¿no? Tiene que haber un liderazgo y compromiso de parte del proyecto, del top management para el manejo de riesgos, ¿no? Tiene que haber un diseño en el sentido de un diseño de tu modelo de gestión de riesgos, ¿no? Tienes que tenerlo ya más o menos estructurado, tienes que implementarlo, tienes que valorarlo, tienes que mejorarlo, tienes que integrarlo, ¿no? Básicamente es una consecuencia de los principios, pero dentro de un marco de referencia. Déjenme entrar un ratito en la siguiente que está demorando. Okay. Entonces, volviendo a los conceptos fundamentales que les había dicho, bueno, un riesgo es un hecho, una acción u omisión que puede afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocios y ejecutar sus estrategias con riesgo. El tema de riesgos es así como lo puedes utilizar en el día a día de una operación normal, pues en un proyecto también. Y nuevamente, ¿por qué? Por los dos componentes que ya lo he mencionado y que no estoy diciendo repetitivo. Puede afectar tu tiempo y tu presupuesto. Entonces, un riesgo tú lo divides en dos componentes. ¿Cuál es la probabilidad que este riesgo se materialice? ¿No? Obviamente estamos hablando acá de la mejor información que podemos tener en el grupo de evaluación. ¿Y cuál es el potencial impacto? Entonces, claro, si tengo un montón de riesgos, yo debo tratar todos los riesgos por igual. La respuesta es no. Nosotros nos debemos enfocar prioritariamente en aquellos riesgos que tengan una alta probabilidad y un alto impacto. ¿Por qué? Pero la respuesta es casi obvia, porque hay muchas chances de que este riesgo ocurra y de ello ocurrir, el impacto en nuestro costo o en nuestro presupuesto es alto, ¿no? Entonces, ahí empiezas tú a hacer tu matriz de riesgos, de los que más te impactan a los que menos te impactan, ¿no? Ahora, hay riesgos que sí, pueden tener poca probabilidad, pero su impacto puede ser mayúsculo, ¿no? Y pueden haber riesgos que tienen mucha probabilidad, pero su impacto es menor, ¿no? Entonces, con esas variables en mano, es que nosotros hacemos la calificación. Luis, Ahora, tú puedes tener perdóname, varias ¿me escuchas, Alfredo? maneras no hay una específica, hay varias, pero esta es una. Se entrecortó, ¿Hola? ahora sí te escucho, se entrecortó un poco, solo quería informarte de eso. Tal vez podríamos probar apagando la cámara, eso de repente nos ayudaría para poder escucharte mejor. Déjame intentar. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí, ahora sí te escuchamos. ¿Mejor así? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar muchas formas básicamente, esto es una manera de ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de cumplimiento? Los riesgos de cumplimiento son riesgos que nos lleven a
ciertas normas y ciertos procedimientos, ¿no? Tenemos los riesgos estratégicos, y ahora entro de manera global a comentarlos. Los riesgos estratégicos son aquellos que, llevado una decisión estratégica u operativa, puedan tener una consecuencia. O un riesgo también puede ser los que impactan nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Riesgos financieros son al costo o al impacto del proyecto, ¿no? O de una operación. El tecnológico son los asociados al uso de tecnologías y qué tan flexible podemos ser para recuperar dichos recursos. Y los operativos que impactan el logro de los objetivos de nuestros procesos. Los riesgos pueden tener diferentes también cuantificaciones, y estos riesgos van a poder tener prioridades distintas dependiendo de las organizaciones. ¿Por qué? Pueden haber organizaciones que están más orientadas por sus políticas, por pedido de sus socios o como sea, a que los riesgos financieros son los de mayor prioridad. Otras empresas pueden tener una política o una estrategia de que sus riesgos de imagen corporativa e institucional sean otras empresas que la parte tecnológica sea lo mayor, lo más importante. Entonces, en base a eso, a las políticas y procedimientos de nuestra empresa, nosotros también podemos saber cómo cuantificamos o dónde le damos más importancia a ciertos riesgos, ¿no? Y cuáles pueden impactarnos de mayor manera. Por ejemplo, para una empresa como LAP, una empresa que les mencioné al inicio, tiene una alta relación con las comunidades, es una concesión, siendo supervisado por nuestros reguladores. Estamos en la boca de la opinión pública constantemente. Un riesgo de impacto social o un riesgo de impacto corporativo de imagen puede ser fatal, ¿no? Entonces, nuestras acciones y nuestros objetivos tienen que estar más direccionados a ellos, ¿no? Obviamente sin dejar de los impactos en un tema de salud y seguridad ocupacional, que también pueden impactar en un tema de imagen, estén cubiertos, ¿no? Pero ahí, si nosotros vemos el tema riesgo de un proyecto, riesgos de operación, pueden tener diferentes balances o diferentes pesos. Es ahí donde la parte corporativa te ayuda a alinear esas diferentes ángulos, ¿no? Lo pongo un poquito más simple. Los objetivos del área logística pueden ser diferentes del objetivo del área operativa, y los objetivos del área, digamos, de mantenimiento pueden ser totalmente distintos del área financiera, ¿no? Entonces, el área de mantenimiento quiere tener todo rápido, quiere tenerlo todo a la mano. El área financiera tiene que garantizar que el uso de los recursos se haga de una manera eficiente. No únicamente ahí tienes que empezar a balancear. Lo mismo pasa con los riesgos. Tienes que tratar de tener un balance para poder identificar cuáles riesgos son los de mayor impacto o de mayor importancia para la corporación. Por favor, yo sé que el tema a veces puede ser un poquito denso, complejo, y si no me he sabido explicar de la manera correcta, me lo hacen saber, y aprovechamos este momento para complementarlo. ¿No? Ya. Bueno, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, nosotros tenemos que evaluar nuestros riesgos, miren acá la parte negrita, en base a la probabilidad y en base al impacto, ¿no? Entonces, estas son, nuevamente, hay mucha literatura sobre el tema, pero esta es una de las más comunes. Nosotros podemos medir nuestros riesgos de manera baja, media o alta, ¿no? Sobre el criterio de cantidad de eventos, una frecuencia del evento, la existencia de políticas y procedimientos, la complejidad del proceso y el conocimiento del proceso, ¿no? Entonces, en esta matriz tú vas seleccionando y poniendo
un riesgo, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, el riesgo de que un accesorio o una maquinaria que tenemos que implementar, que instalar, por ejemplo, ahorita en la torre tenemos que instalar las luces de balizaje, ¿no? En un momento son esas luces que te permiten al avión ver al costado de la pista la demarcación, ¿ok? Eso tenemos que hacerlo en un momento determinado. ¿Cuál es ¿Cuántas veces puede ocurrir la demora de los equipos, que lleguen los equipos a tiempo? Debería ser una, ¿no? Porque llegan los equipos en un solo momento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de si estás tratando con piedra chancada, que la vas a utilizar en muchos momentos. Entonces, cuando estás viendo la posibilidad de que ese material no te llegue a tiempo, pues dirás, mira, esta probabilidad puede ser media, porque me puede ocurrir 10% o 20% de los casos, ¿no? Entonces, tú ya vas analizando y vas cuantificando tu probabilidad dependiendo de cada uno de los riesgos. Del mismo modo, el impacto. El impacto que no te llegue la piedra chancada, tú puedes decir, mira, me falló el proveedor A, pero realmente la piedra chancada es un material, un elemento que, a ver, lo tengo relativamente cerca y puedo tener varios proveedores. No tengo una dependencia de un proveedor en particular, entonces sí puede ocurrir, pero mi impacto, a ver, por último, cambio de proveedor y tengo que pagarle un pequeño plus para gestionar un pedido, pero lo tengo ya cuantificado, ¿no? Es mira, es un... El No tema de logramos escucharte muy bien. que no lo puedo ir a buscar acá a otro proveedor rápidamente, que han sido preparadas y vienen al proyecto, sí, pues definitivamente me va a impactar mucho más, porque es una de las partes finales para que la pista sea operativa. Y sin eso, en ese momento, podría impactarme justamente el poner en operación la pista, me estaría complicando la fecha de operación y el compromiso que yo tengo con el gobierno peruano para operarla a cierta fecha. Entonces, voy viendo todos los posibles impactos que me puedan estar generando, ¿no? Un mismo, dos elementos distintos, ¿no? Entonces, lo mismo lo vamos a hacer con todos los riesgos que hemos tenido, ¿no? Lo vamos analizando cómo impactan nuestros ingresos, cómo impactan nuestros egresos, cómo impactan nuestras inversiones, ¿no? Y tienes también los elementos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son los que los puedes medir en dinero o en tiempo. Pero los cuantitativos también hay muchos, estos elementos de, ¿no? De pensar cuál te puede impactar más en la ejecución del proyecto, ¿no? No son tan tangibles, ¿no? Pero ambos elementos son importantes, ¿no? Porque a veces los elementos cualitativos te pueden llevar también a identificar algunos aspectos que no los puedes medir, ¿no? Pero por lo menos ya los vas poniendo, ya los vas empezando a gestionar. Pongo, por ejemplo, conflictos socioambientales, carga operativa, vamos a la parte de abajo, ¿no? Demandas legales, regulación y fiscalización, reputación e imagen, ¿no? Entonces, un daño de reputación e imagen, como mencionaba, puede ser de alcance nacional o internacional, ¿no? O sea, puede ser gigantesco. Pero nuevamente, tú has ya hecho una evaluación de probabilidad e impacto. ¿Y qué cosa haces al final? Haces tu matriz de riesgo de conjugas ambos elementos. Y acá es donde les mencionaba que un riesgo, si tiene una alta probabilidad y un alto impacto, puede ser un riesgo que puede ser catastrófico, ¿no? Puede ser de un impacto mayúsculo que inclusive atándolo un poco a la parte financiera te pueda determinar que un proyecto es o no es rentable, ¿no? Un elemento, por ejemplo, más del día a día
puede ser un elemento que tenga una gestión muy baja. Acá vamos a empezar a hacer un poquito de conversación, y aquí abro un poco el micrófono para discutir. Una de las grandes dudas o de las grandes preguntas en este tiempo es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia es un elemento que debe considerarse en un proyecto, sí o no. A ver, una opinión. Ahora, pongámonos en el supuesto que estamos en el año junio del 2019, ¿ok? ¿Ustedes qué creen? El poner como riesgo una potencial pandemia era necesario para hacer el análisis del proyecto de nuestros costos. Hola, Hola. mira, yo considero que en junio del 2019 ya no sea una pandemia como que era un riesgo, ¿no? O sea, que no existía. Claro, porque a ver, Anthony, no. Tal vez ponlo en el chat, se me porque se te está escuchando entrecortado, por favor. Mientras tanto voy viendo, okay. que Oscar me pone en el chat, para nada. Si puedes, Anthony, ponerlo en el chat también para poder ver tu opinión. Hola, Alfredo. Hola. Hola, considerando que es el 2019, la probabilidad era baja, ¿no? El impacto podría ser fuerte, y me imagino que fue fuerte, pero la probabilidad era muy baja. Entonces, tu matriz de riesgo sería una probabilidad baja, no lo consideraría, ¿no? No sé cómo lo habrán tomado ustedes, pero yo lo consideraría por probabilidad baja, no lo consideraría. Correcto. Inclusive, perfecto, buen aporte. Sí, mira, a ver, inclusive hay un tema cuando evaluamos riesgos, y vamos a volver un poquito al concepto, ahí se me puso lento esto, al concepto de... tú tienes que evaluar cuando haces tu matriz de riesgos el universo, ¿no? El universo de tu proyecto en ese momento, ¿no? Por ejemplo, y hay preguntas que hacían, a ver, ¿qué fatalidad puede ocurrir acá en el tema de los carros? ¿Sabes qué? Que caiga un meteorito. Sí, pues, sí, obviamente, puede caer un meteorito y ese meteorito hace, o cae un terremoto en ese momento, para hacerlo un poquito más real. Puede ocurrir un terremoto. Está dentro del universo de tu proyecto, es decir, en el universo de esta foto, no, pues no está. ¿Podría ocurrir? Sí está. Claro, ¿podría ocurrir? Claro que sí, sí podría ocurrir. Pero si tú empiezas a poner riesgos, que sí, claro, hay una posibilidad de que ocurran, ya estás variando la naturaleza, estás castigando innecesariamente al proyecto. Porque ojo que cuando tú haces una evaluación de riesgos, de alguna u otra manera, si el riesgo existe, va a impactarte tu costo o tu probabilidad, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el famoso debate que siempre hay entre los equipos de riesgos y el equipo financiero. No es que cuando tú empiezas a cuantificar los riesgos, porque al final del día, nuevamente, como digo, el impacto va a ir a tu costo base, a tu presupuesto, es que el generar riesgos es inflar los presupuestos innecesariamente. No, tú tienes que también tener esa conciencia de poder implementar o incorporar aquellos riesgos que realmente tengan un impacto directo, ¿no? Entonces, en esa línea,
Vamos a revisar acá. La pandemia al 2019 no era un riesgo o un elemento que deberías considerarlo, porque de haberlo considerado, definitivamente iba a impactar, primero que era un tema que no se veía venir, y ahora elaboro, porque hay mucho debate en ese tema en el mundo sobre la pandemia. No se veía venir, el impacto nos generó demoras, nos generó algún tipo de sobrecostos, pero, a ver, así como se puso una pandemia, se podían poner nuevamente muchos otros elementos, pero no era necesario. Ahora, ya el día de hoy, perdón, y el otro tema es, nadie se iba a imaginar que el efecto de la pandemia iba a tener un impacto en tiempo tan grande como el que ha tenido hasta ahora, ¿no? En principio, cuando empezó la pandemia, o pensábamos que se le iba a dar vuelta y ya todo volvía a la normalidad. Miren cómo es. O sea, este tema ha cambiado totalmente la forma como opera el mundo, ¿no? Entonces, ponerlo dentro de un proyecto podía ser complejo, ¿no? Pero, a ver, la pandemia era algo, digamos, tan raro de ponerlo en algunos proyectos. También yo diría que no, porque te protegían contra la pandemia. A nivel mundial, muchas estaban cubiertas por la pandemia, la verdad que poquísimas empresas o servicios estaban cubiertas para un tema así, ¿no? Algunas lo tomaron, algunas no, pero eso también viene a un concepto fundamental del tema de riesgos. Es el apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de riesgo? El apetito de riesgo es aquel elemento, tus socios, una misma persona puede ser vulnerable. Es decir, yo, por ejemplo, me voy a ir un poquito al tema un tema personal para que se entienda un poco el apetito de riesgo. Yo tengo mi dinero de la CTS, ¿no? Entonces, al día de hoy, mi apetito de riesgo sería, ¿sabes qué? Lo voy a sacar, lo voy a convertir a dólares y lo voy a sacar del país. Mi apetito de riesgo puede ser muy bajo, porque no me la quiero jugar. Otro te dirá, no va a pasar nada, olvídate, esto no ocurre nada y voy a dejar mi CTS acá. Perfecto, tu apetito de riesgo es un apetito de riesgo mucho más fuerte. Otro podría decir, ¿sabes qué? Meterla ahora que la puedo sacar, ¿sabes qué? Me voy al casino y duplico. Tu apetito de riesgo es muchísimo más alto, ¿no? Ahora, claro, a cada decisión y a riesgo alto, las consecuencias pueden ser de impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, a eso iba trayendo nuevamente al tema de la pandemia. Algunas empresas que pueden ser muy poco tolerantes al riesgo y ¿sabes qué? Voy a cubrirme para todo. Me voy a cubrir para la pandemia, me voy a cubrir para otra pandemia, me voy a cubrir para N cosas. Claro, ese apetito de riesgo hace que tu costo operativo posiblemente sea más alto, porque tienes que tener seguros, tienes que empezar a gestionar, ¿no? Cosas. Pero ahí es donde viene ese tema del elemento de riesgo. Ahora, hablando de este tema puntualmente nuevamente de la pandemia, para un proyecto se debió tomar en cuenta, no, creo que muchas personas con las que se han conversado el tema, de que no es yo. Quizás a nivel gobierno, no hablo del gobierno de Perú, del gobierno, de los gobiernos del mundo, sí ha debido considerarse este tema de pandemia porque hay estudios que las pandemias de gran impacto nos tocan cada 30, 40 años, ¿no? Y que ya nos tocaba, ¿no? Así como el riesgo de que un terremoto de alto impacto nos toque en algún momento, sí, porque hay una estadística que dice que hay un sido sísmico que hace tiempo no nos toca, entonces, ¿sabes qué? No es sorprendente en un país sísmico después de, bueno, ustedes me dirán el terremoto de Pisco, pero digamos, se sabe que no ha habido un movimiento sísmico de gran impacto y ese tiempo está. Entonces, hay elementos. Lo mismo ya con la pandemia, habían estudios, habían temas, y como gobierno, los gobiernos han debido prever estos impactos, ¿no?
con temas de infraestructura de salud, planificando temas de atención, de emergencias, ¿no? Entonces, sí, dependiendo de los niveles, ha debido verse de diferente manera, ¿no? En una charla que tuve, alguien me decía, ¿qué he debido hacer yo como proyecto en una pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia. Si es que todavía no empezaba, pero yo tenía mi proyecto ya planificado. Bueno, nosotros como el aeropuerto no teníamos muchas chances porque nosotros tenemos un contrato de concesión que establece ciertos milestones, ciertas fechas donde tenemos que entregar la pista, la terminal, sí o sí, pandemias o no pandemias. Claro, después tú gestionas y ves si se puede ampliar el plazo, pero tienes que entregarla, ¿no? Pero si tú eres está totalmente definido por por un modelo financiero, no digo que nosotros no lo seamos, porque definitivamente nosotros tenemos accionistas, tenemos un modelo, tenemos toda una serie de temas financieros que cumplir. Si tú eres un proyecto que está en un momento de empezar y ves que no, viene la pandemia, que empezó la pandemia y no sabes realmente cómo vas, cuál va a ser el impacto, pues muchas empresas y muchos proyectos decidieron ponerlos en stand-by, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ahorita aguanta el proyecto hasta conocer de una mejor manera cuál va a ser el impacto, cuál va a ser todos los temas, entonces, y poder definir. Y hay muchas empresas que han decidido en cierto momento avanzar con sus proyectos, ¿no? Pero tomaron una medida cautelosa. ¿Para qué? Para evitar los riesgos, el riesgo de desconocer cuáles eran los impactos de una pandemia, ¿no? Justo hace como un mes hablaba con una persona, no sé si están familiarizados o no, en la Costa Verde, casi llegando a San Miguel, hay una empresa que se llama One Entertainment, que es organizadora de conciertos, ¿no? De hecho, conciertos, bueno, eran los que estaban trayendo a Guns N' Roses, los que traían Barrio Latino, y ellos la semana anterior a que se declarara el estado de emergencia, con un proyecto que se llama el Arena 1, que construir un domo ahí en la Costa Verde, como les digo, exclusivamente para conciertos. Entonces, obviamente se paró. Pero ellos han tomado la decisión, inclusive ahora, que no saben cuándo el tema de conciertos, que es la última prioridad para del gobierno de generar que la gente vuelva a los conciertos, y también uno no va a ir a meterse ahí. Entonces han decidido, vamos a seguir invirtiendo en el proyecto, ¿no? Para que en el momento que todas las condiciones estén dadas, ya estemos ahí. Entonces son decisiones, y entonces, ¿cómo me dirían? El apetito de riesgo de estos inversores es un apetito de riesgo quizás un poco más alto que el normal, porque estar ahí, ¿no? El first mover, que cuando la cosa vuelve a la realidad, ellos ya están listos, ¿no? Aprovechar este momento de paralización para tener su proyecto listo. Entonces, ahí es que se mezclan estos impactos. Y claro, ellos tienen su matriz de riesgos, ellos saben que hay una probabilidad que hace 18 meses era mucho más alta, pero que ahora puede ser más controlada, ¿no? Pero lo tienen en su modelo, saben que sus ingresos para poder repagar su inversión posiblemente esté todavía más adelante, pero lo deciden. Entonces, la matriz de riesgos o la gestión de riesgos te sirve para ayudarte a una toma de decisiones más informada, ¿no? Porque una cosa es no he hecho mi análisis y digo, ¿sabes qué? Pandemia, voy a seguir adelante. Claro, la probabilidad, nuevamente otra probabilidad, la probabilidad de que enfrentes a una situación rara y con consecuencias fuertes es mucho más alta, ¿no? Que si no has hecho una matriz o un análisis. Entonces, me gustaría poder en este momento quizás conversar o poder absolver preguntas, porque ya estamos casi sobre la hora, pero sí, me gustaría poder tener esa oportunidad de poder
responderles cualquier duda que este tema les haya podido generar. Muchas gracias, Alfredo, por preparar esta presentación. Ahora sí vamos con el espacio de preguntas. Vamos a dar unos segundos. Andoni, te escuchamos. Gracias, Alfredo. Yo tenía una pregunta respecto a cómo la innovación, ¿no? en los proyectos que ha liderado o ha formado parte, ha ayudado también a mitigar la probabilidad o a reducir el impacto, ¿no? de estos riesgos que han podido mapear dentro de los proyectos que ha participado. Si podría dar un ejemplo, ¿no? Sí, a ver, me voy a tocar a un particular. Por ejemplo, el día de hoy, a diferencia de hace muchos años, todo el tema del diseño se realiza de manera virtual, ¿no? O sea, de manera virtual en el sentido de manera electrónica, ¿no? Ya vas a ver pocas casas de ingeniería que tengan los planos, ahora todo se hace en CAD, pero hay un riesgo. El riesgo es, nuevamente, perdón, adicional a los planos, hay muchas metodologías, como por ejemplo la metodología BIM, que normalmente se le llama como el gemelo digital, es decir, todo lo que tú estás haciendo en obra, lo vas reflejando y lo vas replicando en un sistema, pero el riesgo existe, pues que hay mucha más probabilidad que antes que tus diseños desaparezcan. ¿Cómo así? Si tienes un hackeo, si tienes un ransomware o tienes alguien que se quiera meter a tus sistemas, eso podría hacer que desaparezcan todos tus diseños, ¿no? Entonces, la tecnología también, ahora hay seguros que te ayudan a proteger los impactos catastróficos de un tema como ellos, pero también te ayuda a poder reforzar la seguridad de la parte integral de tu diseño. Le pones firewalls, le pones más temas. Ahora, yéndonos a otro lado, por ejemplo, para un tema de supervisión, de monitoreo, de control, definitivamente, por ejemplo, el tema de cámaras es un tema impresionante, ¿no? Nosotros estamos ahorita poniendo un sistema de cámaras en el proyecto para que nuestros socios desde Alemania puedan conectarse en cualquier momento a ver el avance. Inclusive ahí con este tema de la pandemia, hay partes que se están haciendo supervisiones de la parte remota con drones. Inclusive yendo a un tema operacional, hay algunos países en el mundo que están complementando el tema de la operación tradicional de una torre de control con digital. O sea, ya la gente que antes se junta de la torre a ver, ¿no? Ahora la hace a veces desde una sala de mando, porque tiene varias cámaras que le permiten tener esa visibilidad, ¿no? Hay aeropuertos en Europa que ya lo están haciendo así. Entonces, realmente la tecnología te impacta o te influye mucho en tus decisiones, ¿no? Pongo otro ejemplo. Si nosotros estuviéramos hace 20 años, posiblemente necesitáramos mucha más área para el check-in, ¿no? Pero, ¿cuál es la tendencia de la industria ahora? El check-in digital, ¿no? Entonces, solamente necesitas que aquellos pasajeros que efectivamente van a chequear un equipaje en bodega, sí se presenten ahí, pero eso también te hace ver que tus dimensiones de diseño para la parte de check-in realmente no son tan grandes como hace unos años. Entonces, definitivamente el impacto de tecnología en tus decisiones y en tus riesgos es algo que es visible, ¿no? Gracias, Alfredo. No, de nada, gracias por la pregunta.
Veamos si alguien más desea ¿Alguien más intervenir. quisiera compartir algo? Les estoy compartiendo por el chat el link de registro para que puedan ingresar y registrar su participación. Aquí va. Leonardo, te escuchamos. Hola Alfredo, ¿qué tal? Una consulta respecto a la contratación de empresas para para las distintas áreas del proyecto de expansión del aeropuerto, ¿no? Hay distintos tamaños de empresas y mi pregunta es, ¿eso es un factor relevante al momento de decidir por cuál empresas vas a tomar para cierta labor o no? Mi pregunta es Definitivamente, definitivamente. Gracias por la pregunta. Por ejemplo, nosotros para la construcción de la pista de aterrizaje hicimos un concurso internacional donde como condición para los participantes era mostrarnos experiencia en proyectos similares o mayores, ¿no? Lo mismo para la terminal. Tienen que demostrarnos que saben manejar proyectos de la complejidad de este proyecto, ¿no? Sobre todo porque no tenemos y alternativas para que aprendan en la marcha, ¿no? Necesitamos que vengan empresas que ya saben cómo hacer. Ahora, cada empresa después va a subcontratar y subcontrata pues temas a empresas de diferentes categorías y diferentes tamaños, pero definitivamente también ellos ven que esas empresas tengan experiencia en ciertos ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en el imprimado de la pista, bueno, o hemos tenido temas geotécnicos. Claro, los temas geotécnicos los gestionan empresas locales que están contratadas por aquellas empresas más grandes a las que nosotros hemos contratado. ¿Y por qué empresas grandes? Porque también tenemos un tema de garantías, ¿no? De garantías, de multas, de penalidades, a las cuales muchas empresas pequeñas no pueden hacer frente. Entonces tú contratas una empresa mucho más grande, estas empresas más grandes van a empresas más pequeñas, entonces sí, sí, definitivamente la experiencia, como en un trabajo, ¿no? Para algunas posiciones menores, de menor impacto, pues la flexibilidad es mucho más grande, pero para los temas más cruciales, los que están en tu línea crítica, en tu ruta crítica, o temas que el impacto puede ser gigante, pues definitivamente, ¿cómo lo mitigas? No tema de riesgo, trayendo gente que lo sepa hacer y que te demuestre que lo ha podido hacer y que también te demuestre que en caso de haber alguna falla, tengan las espaldas financieras para poder o rehacerlo o hacer frente a sus fallas, ¿no? Punto. Alfredo, Sí, te Escuchamos. escucho. Alfredo, yo tenía una pregunta adicional. Eh, Creo que el proyecto de la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue más o menos bordea los 1.200 millones, creo. Eh, Entiendo de que el presupuesto viene del Estado eh, Eh, y, y ¿Perdón? de ese presupuesto creo que esto se ha ganado o se ha presupuestado antes de pandemia. Entonces, mi pregunta era, después de la pandemia, el Estado va a tener que invertir más porque necesario, o sea, actualmente todos los proyectos que han estado en ejecución dentro de este periodo, pues el cronograma se ha movido y también los costos se han incrementado, ¿no? Entonces, mi pregunta era por ello, ¿no? El Estado va a tener que invertir más Ahorita para estás entrecortado, los pero costos. te respondo. Y voy a poner Sí. te respondo bien directo. El Estado en el proyecto de expansión
está poniendo 0, ¿ok? ¿Por qué? Mencionaba al inicio, esta es una obligación contractual que tenemos como LAP con el gobierno peruano. No sé si se ha cortado. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Sí. sí, sí. Sí, ya. Entonces, toda la obligación, como dije, cuando hice el ejemplo del dólar, que 51 centavos para el gobierno, 49 para LAP, nosotros estamos en todo este proyecto de expansión con nuestros 40, ¿ok? Y pues que es parte del compromiso, ¿no? Es parte del modelo que se ganó y que se hizo. El gobierno, esta es a diferencia de algunas otras concesiones, esta no es una concesión cofinanciada, esto es una concesión 100% privada, entre comillas, privada porque estamos esperando un público, pero privada porque toda la parte financiera, ¿no? Ahora, de expansión en general incluye dos, es la construcción del lado aire, como mencioné, la construcción del lado tierra, y esto está con costos indirectos y otros temas bordeando un poquito menos de 500 millones, ¿ok? Nosotros hemos hecho la procura de los paquetes del lado aire por separado, ¿ok? Entonces, solo el paquete que le llamamos el paquete 1, el que era movimiento de tierras, fue otorgado prepandemia, ¿ok? Entonces, sí hubieron algunos temas, más temas de días que otras cosas, que han estado pues reflejados en el costo del proyecto. Después los otros paquetes, que es el de la construcción de la torre, de los edificios auxiliares o el paquete relacionado a la pista, pues ya han sido propuestas que se han realizado post pandemia y han podido incluir o no afectados directamente por una paralización total, ¿no? Ya se han podido manejar y las empresas han puesto pues sus costos adicionales, costos de monitoreo, de test, de pruebas, ¿no? Y el paquete 3, que es el paquete que le llamamos el paquete de la terminal, está en este momento en evaluación para pronta adjudicación. Entonces, el haber tenido esta separación de paquetes, sí, pues nos ha permitido que no haya habido un impacto digamos, en retro al proyecto, ¿no? Gracias, Alfredo. Me queda claro, entonces, este tipo de concesión con la cual se está ejecutando el proyecto del aeropuerto de Lima. Pero yo tenía una duda, ¿qué pasa si de acá, no sé, a 3 años, el Estado decide ya no seguir con este tratado? ¿Hay algún tipo de, no sé, una medida de control de ese riesgo? Bueno, obviamente, sí, pues estamos entrando en un tema, mundo de especulación, pero obviamente nosotros tenemos un contrato de concesión que establece ciertas normas y ciertas reglas de juego. Así como LAP, si no las cumple, está en default y el Estado peruano nos puede demandar, puede ocurrir lo contrario, ¿no? O sea, si no se cumple la regla de juego, consecuencias, ¿no? Entonces, sí. Gracias, me queda claro.